Cristo. En el Antiguo Testamento hay una palabra que se llama en el hebreo Sheol, y que la traducción es el lugar de los muertos o de la sepultura. Antes de Cristo, todos desde Adán, los buenos y los malos, descendían al centro de la tierra, y ahí se encontraba lo que se llamaba el lugar de los muertos o el Sheol. El Señor Jesucristo, en Lucas 16, 19 al 31, nos cuenta una historia que no es una parábola, es una historia auténticamente y genuinamente verdadera y real. Y Cristo le dice a los discípulos, había un hombre rico y había un hombre pobre. El rico comía cabrito y vinos franceses y todo aquí, cochinita pibil y papazules, y el pobre hombre ahí, mendigo, estaba esperando que el rico le aventara las migajas de su mesa para poder saciarse y alimentarse, porque se moría de hambre. Aquí estaba el rico y aquí estaba el pobre en esta vida, y Jesucristo dijo, y vino la hora de la muerte. Los dos murieron, y entonces los ángeles bajaron y al mendigo se lo llevaron los ángeles a la presencia de Dios, y el rico bajó al Hades. La palabra Hades es la transliteración de la palabra hebrea Sheol. Entonces Jesucristo viene y nos revela lo que en el Antiguo Testamento nadie conocía, que ese lugar de los muertos, antes de que Él muriera, estaba dividido en dos partes. Y Jesucristo dijo que en una parte estaban los buenos, los justos, y se llamaba el paraíso o el seno de Abraham. Y en el otro lado estaba lo que se llama en el griego el Gena, que se tradujo infierno, donde había llamas, donde Cristo dice que los muertos estaban conscientes. Uno de ellos le dijo a otro que le estaba gritando, deja que vaya allá a mi casa a la Buenavista y le diga a mis papás y a mis hermanos que es verdad, que estoy atormentado aquí en esta llama de fuego. Ten misericordia de mí, Padre Abraham, y sácame de este tormento. Cristo nos revela que los muertos en el infierno se acuerdan lo que hicieron, sufren y tienen las ganas de arrepentirse, ahora sí, y de salir del infierno y contarle a sus familiares que vivan en esta vida una vida justa y piadosa, porque después de esta vida no hay más que dos lugares, el infierno o el cielo. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice en Hechos 2:27 que había una profecía que decía que el Santo de Dios no vería corrupción, ni su alma se quedaría en el Hades. En Mateo 12, versículo 40, Jesucristo profetizó, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, así es necesario que el Hijo del Hombre esté, ¿en dónde? En el centro de la tierra, en el Hades, 3 días y 3 noches. Y cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz del Calvario, bajaron a las 6 de la tarde su cuerpo, lo enterraron en una tumba comprada por un hombre rico llamado José de Arimatea. Y mientras el cuerpo de Cristo estaba tendido, inerte, en la tumba, su espíritu, dice el apóstol Pedro, bajó y les predicó a los espíritus encarcelados, o sea, a los que se encontraban en el lado de los atormentados en las prisiones de obscuridad. Y cuando Jesucristo regresa a los 3 días y los apóstoles se acercan a la tumba y encuentran la piedra movida y el sudario con el cual lo enterraron estaba doblado a los pies de Cristo, un ángel se aparece y le dice a 2 mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive por los siglos de los siglos? Jesucristo se había levantado de la tumba y había bajado
del infierno después de que Él bajó cuando estuvo crucificado, y cuando Jesucristo se levanta entre los muertos, la Biblia dice en Efesios 4, del 8 al 9, que se lleva con ellos a todos los santos que se encontraban en el lado del paraíso o en el seno de Abraham, para siempre a la presencia de su Padre, porque antes de Cristo ningún ser humano había subido al tercer cielo, porque su sangre no había hecho aún la expiación por nuestros pecados. Ahora que Él ya resucitó y que se encuentra a la diestra del Padre viviendo para interceder por nosotros, el Nuevo Testamento nos enseña que cuando un cristiano se muere, inmediatamente, si en esta noche te estrellas o el popo comienza a eruptar y te traga toda la lava, o te cae un terremoto, una lámpara en la cabeza, o chocas o una bala, no importa como tú y yo muramos, la Biblia dice en Filipenses 1, 21 y 23, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La Biblia dice quiénes van a estar con Él cuando mueran, y el momento en que tú mueras, no importa cómo tú mueras, en segundos, ya sea que te ahogues, que te fusilen, que te electrocuten, que te caigas muerto por una bala o por cáncer o por sida, por lo que sea, en 30 segundos tu espíritu y tu alma que están dentro de ti y dentro de mí se van inmediatamente escoltados por ángeles a la presencia del lugar santísimo, a donde estarás con Cristo, y dice la Biblia, solo los que vivieron para Cristo podrán estar en su presencia eternamente. Dice 2 Corintios 6, del 6 al 8, pero confiamos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Segunda de Pedro 1, 13 al 14, dice el apóstol, tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, despertarles con amonestación, sabiendo que en breve debo, ¿qué cosa dice? Abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado, porque Él quitó la muerte y sacó por medio de la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. El apóstol Pedro sabía que al morir abandonaría su cuerpo. El apóstol Pablo sabía que al morir abandonaría su cuerpo. Todos los santos y todos los cristianos le hemos perdido el miedo a la muerte, porque ahora sabemos que nos está esperando otra vida, y esta es la razón por la cual consagramos esta vida, la única que tenemos, para proclamar la historia de amor más grande jamás contada, y llamarles a ustedes al arrepentimiento para que dejen de vivir las vidas vanas, superfluas, lasciviosas, inmorales, deshonestas que están viviendo, porque hemos de ser juzgados los vivos y los muertos, y la Biblia te manda en esta tarde que te arrepientas y te prepares para encontrarte con tu Dios. Si no hubiera un juicio después de esta vida, vamos a divertirnos lo más que podamos. Si esta vida lo es todo, entonces ¿para qué somos honestos? ¿Para qué somos fieles a nuestra esposa? ¿Por qué no armamos una banda y asaltamos bancos? ¿Y por qué no tienes 10 esposas? ¿Y para qué vas a vivir una vida honesta? ¿Y por qué no engañas? ¿Y por qué no matas? ¿Por qué? Porque tu conciencia te dice que el pecado es la paga de la muerte. La paga de la muerte es el pecado, mas la vida eterna está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces resumimos que cuando morimos, el alma y el espíritu del creyente se van a la presencia de Dios, mientras que tu cuerpo lo entierran en los jardines del recuerdo, o te creman, o te incineran. No te preocupes lo que a tu cuerpo le pueda pasar. Cuando Jesucristo venga otra vez por nosotros, dice